Queridos amigos, bienvenidos. ¿Cómo están? Una vez más, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Los miércoles de Criminogénesis, queridos amigos, educamos la conciencia, hablamos de criminología y derecho penal sobre todo. Agradecemos como siempre al doctor Alejandro Carlos Espinosa, que miércoles a miércoles nos trae personales tan importantes en el mundo. Una disculpa, en el mundo jurídico, que nos comparten temas tan importantes. Hoy no es la excepción, queridos, el gobierno corporativo y la responsabilidad legal de las empresas. Para hablarnos de este tema en particular, está la maestra Jazmín Gloria Fernanda Pérez Velasco. Originaria de la Ciudad de México, ella estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra gloriosa UNAM, titulándose por excelencia académica, y años más tarde ingresa a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde estudia la maestría en Derecho dentro de la vertiente pedagógica, dedicándose durante este tiempo a la investigación. Fue becaria de CONACYT, graduándose con honores con una tesis interdisciplinaria denominada Propuesta de un modelo para la educación jurídico-ambiental que vincule el aprendizaje significativo con el desarrollo sustentable. Su carrera la inició como litigante, sin embargo, a nivel profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito corporativo. Trabajó varios años como asesora de investigación en TV Azteca, teniendo bajo su mando diversos proyectos. En 2017 regresa a la vida académica para estudiar la especialidad en Derecho Empresarial, con lo cual ha robustecido su labor como consultora empresarial. Su principal línea de estudio en el gobierno corporativo, su ensayo de titulación se denominó Gobierno Corporativo, una propuesta para potencializar el fomento gubernamental a la MIPYME mexicana. Ha colaborado en diversos cursos presenciales en materia de derecho corporativo en instituciones como la UVM y actualmente se desempeña como consultora empresarial y docente en la línea en UPAEP online, donde ha impartido desde hace poco más de 3 años diplomados en Derecho Corporativo, así como diversas materias afines a su formación como abogada corporativa. De igual forma, durante 2018 impartió conferencias virtuales para el Politécnico Gran Colombiano a través del programa de clases espejo en colaboración con la UPAEP con el tema Gobierno Corporativo y Empresa y propiedad intelectual, activos intangibles de la empresa. Ha tomado diversos cursos y diplomados para potenciar su formación como docente presencial y en línea, la cual es una de sus grandes pasiones, pues en sus palabras es el motor más poderoso para transformar vidas, entornos y realidades. Gracias, doctor Alejandro Carlos, como siempre, catedrático de gran calado, están los miércoles con nosotros. Gracias por estar con nosotros, maestra. Bienvenida a INADEC TV y al programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. No, al contrario, agradezco mucho la invitación y sobre todo el gusto de poder estar aquí para tener esta charla tan interesante sobre un tema que me gusta mucho y un tema que considero de gran importancia hoy en día. En nuestro país. Claro que sí. Antes de comenzar, querida, me va a permitir colocarle el pin que miércoles a miércoles compartimos con los invitados de Criminogénesis, el pin de Criminogénesis que por ahí hace poquito, hace 8 días, el jueves pasado, por ahí a nuestro queridísimo doctor Tomás Caparroso, que me hizo favor de concederme una entrevista en la Facultad de Derecho, le impusimos el pin de Criminogénesis también porque somos una gran familia. Le decía yo al doctor Alejandro, el clan Criminogénesis, bienvenida, permítame, maestra. Un gran honor recibirlo. Perfecto. Ahora sí, entramos en materia. Perfecto. De verdad. Hablar de gobierno corporativo y responsabilidad civil tiene relativamente poco tiempo, nos dicen, hablando de la experiencia, la historia que tiene el mundo jurídico, el derecho corporativo en nuestro país. ¿Por qué? ¿Cómo llega? ¿Y cuáles serían sus principales factores importantes, así como la columna vertebral del derecho corporativo, maestro?
Bueno, sí me gustaría hacer una precisión, Por Delia. favor. Concretamente se refería al gobierno corporativo. Ajá. Obviamente entra dentro de toda la temática de derecho corporativo. Derecho corporativo como una rama del derecho que se encarga de sentar todas las bases, toda la estructura jurídica que requiere una empresa, ¿no? Una empresa se considera como de gran calado, pero tiene matices muy interesantes. Por ejemplo, este tema que en esta ocasión vamos a tocar, que es justamente gobierno corporativo, que obviamente entra dentro de derecho corporativo. Y para hablar de esto es necesario de pronto remontarnos un poco en el tiempo. Ajá. Para comprender que durante mucho tiempo las personas han intentado establecer el mejor mecanismo para poder dirigir y controlar las empresas, ¿sí? Las empresas, entiéndase como esa coordinación de elementos intangibles, materiales, humanos, financieros, que permiten generar esa sinergia para que se pueda obtener un fin último, ¿no? Que en este caso es el intercambio de bienes o servicios para colocarlos en el mercado en general. Ahora bien, ¿cómo es que surge el gobierno corporativo ya como idea acabada? No es algo nuevo, es algo recientemente retomado, que será como 20 años aproximadamente. Ajá. Pero no es totalmente nuevo. Ya desde hace 400 años se estaba esbozando la forma en la que mejor se podía tratar de controlar a la empresa. Obviamente no surge como tal, como ahora lo conocemos, sino hasta que, como dicen, ¿no? Después de ahogado, ajá, el niño se tapa el pozo. Y bueno, pues esto fue lo que pasó. Por ahí de los años 80, no sé si conoces el tema de Enron, ajá, una empresa que comienza a tener un boom financiero impresionante. Esta empresa, por supuesto, cotizaba en bolsa de valores, mercado bursátil, y comienza a tener un éxito impresionante, ¿no? Entonces, los inversionistas son atraídos por este boom y por esta posibilidad de obtener mayores dividendos, y entonces comienzan a invertir, ¿no? El problema no es el que invierta, el problema es cómo lo hicieron y lo que sucedió. Y lo que sucedió fue que debido a una falta de ética corporativa, que en ese entonces no era algo que se manejara como algo, es más, como algo que se considerara afín a la empresa. O sea, como que había mucha separación entre ética y empresa, y es hasta años recientes que comienza a hacerse la unión. En ese momento no ocurría eso. En ese momento, ¿qué pasaba? Era muy factible que los contadores que no tenían ética profesional, sí, comenzaran a realizar lo que se conoce, que seguramente nuestro público en alguna ocasión ha escuchado este término, que es el maquillaje contable. Ajá. Comenzaban a hacer... Que todavía sigue por ahí aún con todo. Desafortunadamente, sí, aún con todo, y lo que se ha trabajado para evitar esto, ahí sigue. Entonces, ¿qué sucedía? Pues las cifras de la empresa no eran las verídicas, no eran las reales, y comenzaban a tener... no sé, marcar un superávit que en realidad no existía. La empresa aparentemente estaba muy bien, estaba cotizando en bolsa de valores, en una empresa energética, y bueno, estaba teniendo mucho éxito. El problema se dio cuando ya resulta irreversible el poder sostener, o sea, ya no se puede sostener la mentira. Sí, claro. Cae, y entonces con la caída, pues caen todos, ¿no? Entonces sale a la luz como uno de los mayores escándalos financieros de finales del siglo XX. No fue el único caso, desafortunadamente, hubo muchos otros, y principalmente en Estados Unidos, algo muy curioso, otras empresas como Qualcomm, Tyson, Xerox, entre las que fueron más conocidas, también Parmalat en Italia, varias empresas alrededor del mundo. España tampoco no se salvó. En fin, fue un tema que conmocionó el mercado, los mercados. ¿Por qué? Porque el problema que se dio no solamente impactó a Estados Unidos, en lo particular en su bolsa de valores, sino que impactó todos los mercados bursátiles alrededor del mundo. ¿Un dominó? ¿Una caída de dominó? Exactamente. Claro. ¿Por qué? Bueno, pues porque los mercados financieros, concretamente el mercado bursátil, es global, y más en esta época, ¿no? Entonces, eso fue lo que ocurrió. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que Estados Unidos comenzara
a tomar ahora sí cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque los principales perjudicados fueron los inversionistas. Yo te pregunto, Delia, y a nuestros amigos del público, ¿ustedes invertirían en una empresa de la cual no saben absolutamente nada? O sea, apostarían su patrimonio, así nada más porque vienen y te dicen, esta empresa tiene mucho éxito. Pues yo creo que no en nuestro sano juicio, ¿no? Como que sí tendríamos nuestras reticencias, como que sí tendríamos un poco de recelo, porque es nuestro patrimonio, ¿no? Sin embargo, sobre todo si fue creado poco a poco y ya más o menos conoces también las entretelas del mundo empresarial. Sí, y más cómo se da. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Emiten la primera ley, que es la ley Sarbanes-Oxley, en atención a los 2 senadores que la emitieron. Y ese fue el primer candado, un candado bastante fuerte, porque comienza a enfocarse mucho en el tema de la auditoría, auditar los estados financieros. Eso es algo que pocas empresas se atreven o permiten que lo hagan, porque prácticamente un estado financiero, amigos del público, Delia, sí, es una radiografía de la empresa. O sea, tú cuando das tu estado financiero, tú le estás dando prácticamente cómo está por dentro, qué tanta salud financiera tienes. Pero eso es muy bueno, porque entonces si tu empresa me entregas a mí el estado financiero, yo puedo decir, ¿voy o no voy? Pero esto que te estoy platicando no pasaba en ese momento. Entonces, tiene que ocurrir todo esto que te platico para que entonces comiencen a cambiar la idea que se tiene de la empresa y de cómo invertir. Ahora, ¿cómo llegamos a gobierno corporativo? Que es finalmente la idea. Hay un organismo internacional que es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Este organismo, en la actualidad, si no mal recuerdo, tiene agremiados cerca de 37 países. Entre países denominados de primer mundo, países en subdesarrollo, en fin. Pero todos tienen la misma tónica o el mismo fin común, que es desarrollarse, cooperar para un adecuado desarrollo económico. En la teoría. En la teoría. Bueno, claro. ya cuestiones de política eso ya es otra cosa. Es lo que siempre ocurre. Bueno, entonces, algo muy interesante que ocurre aquí es que la OCDE, viendo justamente el panorama tan delicado que se estaba dando en ese momento, te estoy hablando de finales del siglo XX, principios del nuevo siglo, y entonces tenemos que hacer algo. Veníamos del FOBAPROA. Digo, estaba, o sea, porque antes de pasar a los finales del siglo XX, ¿hasta dónde empata también toda esta necesidad de hacer una evaluación completa de un país? Digo, porque al final de cuentas claro. Eso, cuando viene para poder lograr lo del TLC, porque fue en esa, si hacemos un recuento, fue en esa década. Cuando sucede todo. Exacto. Entonces todo tiene un para qué y todos estos puntos al final convergen entre sí. Exactamente. Y revisarlos es sumamente interesante esto que mencionas, porque justo a lo mejor el FOBAPROA fue algo aquí interno, ¿no? Pero finalmente repercute porque tiene que ver con la falta de ética. O también todo influyó porque yo recuerdo que en esos tiempos se hablaba, y ahí está la historia, de estos. Antes era muy fácil, a cualquier amigo le daban precisamente, no se hacía un estudio de las empresas y los bancos repartían créditos como repartir volantes en la calle. Entonces hubo un engolosinamiento y todo el mundo quería ser empresario, todo el mundo presumía de ser empresario y tener cuentas bancarias enormes. Vimos caída de bancos de todos lados, pero ¿cómo fue influyendo toda esta situación del mundo, lo que estaba y que viene a recaer con nosotros? Y nos deja cosas como el FOBAPROA, pero ¿cómo se empató? ¿En qué momento hizo match eso también? Mira, estamos, bueno, aquí en México con nuestro FOBAPROA y otras cuestiones, ¿no? Y lo que te comento de los otros países con estas empresas, escándalos enormes, ¿no? Entonces, la OCDE, al ver eso, emite un documento relacionado con los principios para las mejores prácticas corporativas, los principios del mejor gobierno corporativo. Y estos principios tienen algo muy interesante, porque implica que son simplemente criterios rectores, o sea, no son como tal reglas, o mejor dicho, normas. Son criterios rectores, son principios que van a ir guiando la conducta de las empresas. Lo emite de manera genérica. ¿Cuál es la intencionalidad? Que ya en cada estado parte
exista un organismo que se encargue de aterrizarlas, de irlas aterrizando poco a poco. ¿Como un regulador también? En este caso, en nuestro caso fue el Consejo Coordinador Empresarial, que emite a su vez un documento denominado el Código de Mejores Prácticas Corporativas. Okay. Este documento es crucial y es, desde mi punto de vista, la columna vertebral del gobierno corporativo aquí en México. Obviamente, este documento de la OCDE que te menciono es importantísimo porque es el que sienta las bases, pero del Consejo Coordinador Empresarial es el que le comienza a dar como camino y como forma a lo que va a ser. Hablando internamente en México. Exacto. Que obviamente tiene que hacer una variación. No se puede, pueden venir principios, pero no se puede regir enteramente por los que gobierna otro país. Exactamente, y acabas de tocar un punto muy interesante, porque justamente eso es lo que menciona la OCDE. La OCDE dice que cada estado tiene una realidad particular. Por supuesto. Es como aquí mismo en nuestro México, ¿no? Exacto. Tienes una realidad muy clara, tienes una idiosincrasia, tienes una cosmovisión, tienes una forma de ver la vida y, por supuesto, de ver el mundo de los negocios. Entonces, no es lo mismo hablar de gobierno corporativo aquí en México que hablar del gobierno corporativo en Japón, que hablar del gobierno corporativo en Estados Unidos. No es lo mismo. Regresando a esas décadas, maestra, muchos países incluso veían, sin uno de mis tantos barbarismos, me disculparán, casi como paraíso fiscal México, porque por eso teníamos este auge, lo entrecomillo, empresarial, porque era muy fácil. La desventaja que toda la vida ha habido es los moches para solucionar papeles. Sí. Por estas cuestiones, que ahorita le haré un comentario al respecto sobre la situación, que también esa práctica sigue vigente. Sí. Y no se ha podido erradicar esa corrupción que está muy enquilosada en nuestro país. Exacto. Y sí, eso que mencionas de los paraísos fiscales, por supuesto, o sea, sí fue algo que en su momento, fíjate, curioso, y siempre lo he dicho, la mayoría de las instituciones jurídicas, económicas, por sí solas no son malas. Los seres humanos las hacemos malas o las hacemos buenas. Ahí porque Maquiavelo, claro, seguimos en lo mismo. Exacto, sí. Porque finalmente nosotros como seres humanos les imprimimos nuestra positividad ¿visión? O nuestra negatividad. Exacto. La formación que tengamos tiene mucho que ver en quién es el que dirige el timón, la forma y la visión que tenga va a repercutir en sus empleados, sean 5 o sean miles. Exactamente. Fíjate, ahorita nada más como un pequeño paréntesis, por favor. Relacionado con los paraísos fiscales, no surgen como tal como una figura negativa desde un inicio. Lo que sucede es que los países de la posguerra estaban tan mal, vamos a situarnos en la Segunda Guerra Mundial, termina este periodo de guerra, todos los países prácticamente alrededor del mundo están mal, la mayoría. Y concretamente los de Europa están tratando de reconstruirse. En infraestructura de todo tipo. De todo tipo. Sí. Incluso en muchos otros países todavía hay mucha beligerancia, existen todavía países que están tratando de recomponerse políticamente. No hay como tal una visión ya acabada de un país en esa época. Y quieren reconstruirse. ¿Qué es lo que hacen? Muchos comienzan justamente, bueno, ¿qué tenemos para ofrecer? Estamos destruidos. ¿Qué hacemos? Pues ofrecemos lo único que podemos. Si en estos otros países les están elevando la fiscalidad, pues acá vamos a bajársela. Entonces comienzan como una oferta-demanda. A ver, tú inversionista, ¿qué quieres para tu empresa? ¿Quieres algo, un ambiente tranquilo para que se pueda desarrollar, para que pueda crecer? Bueno, yo te lo ofrezco. Entonces así comienzan a surgir los primeros paraísos fiscales, zonas de baja fiscalidad. Con el tiempo comienza ya a entremezclarse otra cuestión muy bárbara, que es el tema del terrorismo, el tema del narcotráfico, que ya comienza. Que después de la Segunda Guerra Mundial el tema del narcotráfico es cuando se dispara también. Exacto. ¿No? Entonces ya comienza a entrelazarse y entonces ya no es al empresario promedio que quería simplemente pues sacar adelante a su empresa, sino ya son personas que están ocultando capitales. Y que a la larga eso genera un problema tremendo para los estados, porque entonces no pueden cubrir sus necesidades porque les hace falta ese recurso que deberían estar percibiendo. Entonces de ahí lo malo de los paraísos fiscales. Pero bueno, regresando a lo que nos compete en esta ocasión, entonces nos quedamos en que el Consejo Coordinador Empresarial
emite este documento. Y bueno, está aquí a partir de este momento, estamos hablando ya de principios de los 2000, ha tenido varias reestructuraciones ese documento. Evolución, digamos. Evoluciones muy Sí. favorables, por cierto. Algunas sí, muy buenas. Porque incluso ya ha permeado incluso a la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya algunos cambios se han hecho, pero lo interesante de esto es que ya hablamos aquí en México de un gobierno corporativo. Ok. ¿Qué es lo que te da a ti, empresario, gobierno corporativo? Te da dos cosas. Por un lado, al interior, te da consistencia, te da solidez y te da estructura. Hablando aquí, tendríamos que detenernos un pequeño paréntesis. El gobierno corporativo, a veces en México, los grandes, muchos que son monopolios, por ahí nos mencionaba nada más 2 o 3, hablando de empresas, luego los medianos, los pequeños, los pymes y los mipymes, que quedamos hasta el final. Y que si hacemos un recuento, el país está soportado a veces en los mipymes. Que esa parte está complicada. Entonces, pero no tienen los mismos beneficios los mipymes que los grandes corporativos. Ese desfase, ¿qué se puede hacer para lograr una verdadera inclusión de los empresarios? Porque pues es como todos dicen, hay razas, y yo me recuerdo perfectamente en tiempos pasados que estuve dentro de la iniciativa privada, las reuniones empresariales que hacíamos en el Estado de México, y obviamente eran pocos los convocados, no eran todos. ¿Qué sucede ahí en nuestro sistema? Lo que sucede es que gobierno corporativo desafortunadamente entró de la mano de la gran casta empresarial, creyendo que solamente a ellos les beneficiaba tener gobierno corporativo. Y lo que sucede es que esto está muy relacionado con un requisito que te pide la Bolsa Mexicana de Valores para poder cotizar en bolsa. Okay. Entonces, ¿cuál generalmente es el requisito principal para poder cotizar? Tener un gobierno corporativo. O sea, si tú tienes, sobre todo las empresas que se constituyen como sociedad anónima bursátil, que son los grandes consorcios, que son las grandes empresas aquí en México. Entonces, cuando ya quieren cotizar en bolsa, cuando ya tienen esa necesidad de colocar valores para poder fondearse ya de otra manera, no con créditos, no con aportaciones de los socios, sino ya de una forma muchísimo más, digamos, fuerte, porque ya es el mercado de valores, entonces les dicen, ok, sí, pero tienes que tener gobierno corporativo. Entonces tenemos empresas como Cemex, que fue de las primeras en ya tener un gobierno corporativo en forma, pero dejan fuera a otras empresas que son un poquito más pequeñas, me refiero a las SAPIs, a las Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión. Esas se los dejan potestativo, es decir, si quieres, puedes tenerlo, pero no es obligatorio. Yo lo que considero es que sí debería ser obligatorio, pero no solamente para la gran empresa o para la mediana empresa, sino también para pequeñas y mipymes, pequeñas y medianas y micro. Muchas veces me han preguntado, bueno, pero ¿cómo propones tú que la pequeña empresa también tenga gobierno corporativo si es muy caro poderlo implementar? A veces no se puede pagar ni el contador. Exactamente. Pero fíjate que sucede algo muy curioso, muy parecido a lo que, y siempre hago como esta equiparación, claro, en el sentido de que es como los productos orgánicos. Tú sabes que hay productos orgánicos certificados y productos orgánicos no certificados, pero igual son orgánicos por la forma en la cual fueron producidos, ¿no? Es algo parecido acá. A lo mejor no vas a contratar al despacho especializado porque eres una microempresa. Claro. O sea, a lo mejor tienes 5 empleados, a lo mucho, o a lo mejor 2, o a lo mejor nada más 1. Y acostumbrados en México a las empresas familiares, que también es otra cuestión complicada. Exactamente, pero fíjate que se han hecho varios estudios, sobre todo hay un autor argentino, Barugel, que es quien habla mucho del gobierno corporativo en la empresa familiar. ¿Por qué? Porque el origen de la empresa, de la gran empresa en muchas ocasiones, fue una empresa familiar. Como las grandes empresas en Corea, la mayoría son de familias y lo cuidan ese linaje impresionante. Exactamente. Entonces, comienzan como una pequeña organización solar. ¿A qué me refiero con solar? A que comienzan con la cabeza de familia, ¿no? Y él es el que dirige, y él es el todólogo. Él es el mercadólogo, él es el abogado, él es el contador, él es el administrador, él es todo.
Y tiene miedo de delegar, de comenzar a delegar, quizás a los hijos, tal vez porque todavía no confía en ellos, tal vez contratar ya personal más calificado, pero comienzan así. Entonces, poco a poco esa evolución los obliga a ir delegando y consecuentemente los obliga a tener una estructura más sólida. Gobierno corporativo, si sigues las reglas, son el Código de Mejores Prácticas Corporativas, te habla de 60 prácticas, divididas en escaños, ¿no? Primero, lo que se refiere a la asamblea de accionistas, lo que se refiere al consejo de administración, lo que se refiere a cómo manejas la información, o sea, tiene como su orden. Pero al final, lo que te da esa importancia o el por qué propongo, porque esa es una propuesta que incluso hice en mi ensayo de especialidad, que la empresa familiar, desde la empresa familiar se empiece a empapar en las mejores prácticas corporativas, porque tiene muchas bondades y lo que se puede hacer es un traje a la medida. No tienes por qué copiar ni por qué hacerte, más bien, tratarte de meter el saco de Cemex, si apenas tienes 5 empleados. No, pero revisa, o sea, hay que hacer un traje que sea exprofeso para ti, que sea un traje que se te adecue bien y sobre todo que te permita avanzar. ¿Para qué? Para que cuando llegues al siguiente nivel, que será pequeña empresa, y al siguiente que es mediana, y al siguiente que es como escalón por escalón. Exacto, y ya vas impregnado de eso. Y te lo digo porque muchas empresas grandes que todavía no, o sea, que entraron porque tuvieron que entrar, porque la ley los obligaba, pero no porque estuvieran preparados, realmente ni preparados, digamos, ni emocional, ni jurídicamente. Cada empresa lo que tendría que hacer es adecuar los protocolos de actuación para ir siguiendo de acuerdo a la capacidad que tenga o a su tamaño, porque obviamente, como dicen, no puedo traerme el reglamento de un corporativo, pues va a ser para mí, y seguir los pasos va a ser imposible. Exacto. Seguir la normatividad de cada empresa va a ser imposible. Claro. ¿A quién tendrían que recurrir? ¿Qué tendría que hacer alguien, un microempresario que tenga esta visión, estas ganas de crecer para empaparse, para aprender a ser empresario? Sí, sobre todo. Porque todos queremos tener un negocio, pero nadie nos sentamos a educarnos para ser empresario, que pareciera ser una carrera como no lo está manejando. Exactamente, mira, lo primero sería como acércate a las instituciones, a los organismos que aquí en México te pueden apoyar. En algún momento estuvo el Instituto Nacional del Emprendedor, que fue un organismo que sí daba este apoyo, ahorita pues ya no está, el apoyo es a partir de la Secretaría de Economía, pero todavía hay algunos cursos, Nafinsa tiene cursos, hay algunas empresas privadas que tienen cursos. El chiste de esto es comenzarse a introyectar, a empaparse de lo que es, porque puede traer muchos beneficios, porque entonces te conviertes en un empresario consciente, en un empresario responsable, pero sobre todo en un empresario que minimiza el riesgo y minimiza también el poder cometer alguna responsabilidad penal, que es justamente... No hablemos de las civiles, que son muchas, pero ya las penales es otra cuestión. Hablemos, recordemos que ahorita la UIF está al pendiente de todo lo que se hace. ¿Hasta dónde también esta responsabilidad que tendremos que asumir como sociedad o como empresarios, por más pequeño que seas, incluso los que están en la economía informal, digo, perdón, pero hasta los que están ahí, ahorita con el TEMEC, porque también esa cuestión que vemos que se está bailando y de repente tambalea y no vemos que quede perfectamente amarrada, hasta dónde también depende de esto que nos está comentando usted. Pues mira, justamente yo considero que parte del éxito siempre en cualquier emprendimiento que se haga, nacional o internacional, es el conocimiento. El empresario, aunque sea un empresario pequeño, pero si ya le va a apostar a entrar dentro de las fauces del TEMEC, tiene que informarse, tiene que leer, tiene que apoyarse de todo lo que exista. Ahorita tenemos una gran ventaja que es Internet. Programas como estos que brindan información al público. O que por lo menos nos acercan al asesor que nos dé la información que requerimos. Exactamente. Entonces, todo eso es importante para que el empresario pequeño, ya no te digo el empresario en forma, porque esos finalmente saben
lo que tienen que comenzar a hacer. Saben que tienen que acercarse a los despachos especializados, despachos corporativos, despachos fiscales, despachos aduaneros, que les puedan apoyar para poder realizar su trabajo de mejor forma. Pero los que están, de pronto dicen, tengo un producto, quiero comenzar a exportar y quiero valerme de las cuestiones nuevas del TEMEC o de lo que viene del TEMEC. Entonces, en ese caso, bueno, pues es importante comenzar a meterse en ese tipo de cuestiones para que lo puedan retomar y que puedan tener una mayor certeza de lo que es. Hablando de, sobre todo, la cuestión de la agricultura. Tenemos pequeños propietarios o grandes propietarios que son llamados pequeños porque no están en los corporativos, y vemos cómo los corporativos seccionan, recolectan todo para aparecer ellos como empresa ante el TEMEC. Esta parte de intermediarios es donde pierde el gran campo, pierde el empresario, pierde el productor por esta falta de visión, de no querer invertir un poco en conocimiento. Exacto. Fíjate que dicen que alguna vez escuché esta frase que decía que si querías avanzar, invirtieras en tu conocimiento. Entonces, eso también le ocurre al empresario, también le ocurre al agricultor, al empresario de la agricultura. Tienen que invertir en conocimiento. Y si no hay para invertir en conocimiento, existen las instancias para que lo puedan hacer apoyados o de la mano con el gobierno. Y de hecho también este es un llamado al gobierno para que apoye. Esa es la parte que le iba a decir, porque pueden hacerse miles de proyectos y convenios y tratados y demás. Exacto. Pero hasta dónde también el Estado tiene que proporcionar esta capacitación a todos los individuos que van a entrar, porque si no volvemos exactamente a lo mismo, potencializar y apoyar a los grandes corporativos que van a entrar y seguimos exactamente en lo mismo. Entonces va a ser un maquillaje como el maquillaje anterior que se llevaba en las nóminas, que se llevaba en los estados de cuenta, en las cuestiones fiscales. Quedamos en lo mismo, porque nada más los beneficiados son los grandes y los intermediarios, y el agricultor o el productor le siguen pagando. Digo, ¿de qué nos sirve que el kilo de aguacate esté en 70, 80 pesos si al agricultor se lo pagan en 5 pesos un kilo? Exactamente. Es exactamente lo mismo. Claro. Entonces el país es lo mismo, la economía interna se va quedando la ganancia en muy pocas manos. Qué complicado, qué difícil. Sí. Tenemos a instituciones privadas, digo, por ahí tenemos a Canaco, siempre están preocupados y demás, pero es la parte privada. La parte pública, el gobierno del Estado, ¿qué tendría que hacer? Entidad por entidad, porque también esta rebatinga que traemos ahorita con los pleitos entre partidos y pareciera que gobierno y es del color. No, somos de ciudadanos, independientemente, es lo mismo. Al país lo gobierna alguien que perteneció a un partido. Pues ya cuando se lo sigue se supone que debes olvidarte del color. En las entidades federativas debiera ser lo mismo, pero pareciera que no. Entonces, los mismos estados se van balcanizando, si me permite la expresión, y hasta los municipios entre municipios no se quieren. Y entonces, ¿cómo llegar a producir y cómo llegar a crecer si hay este encono interno? Bueno, yo creo que lo primero es tener la conciencia del rumbo hacia dónde vamos. Una visión estratégica de Estado, primero de Estado. Sí. Y este trabajo, considero, debe ser a nivel federal y de ahí ir permeando hacia las entidades federativas, incluso a las entidades, a la parte municipal. ¿Por qué? Porque si desde arriba la cúpula no está bien, la dirección no está bien, no está con esa visión de tenemos que fortalecer la empresa, tenemos que fortalecer al empresario porque son los que pueden aportar. ¿Para qué? Para que todos los demás estén bien. Entonces, muchos recursos deberían ir dirigidos a generar esfuerzos tanto de capacitación como de apoyo en efectivo, a través de créditos, a través de los fondos perdidos que en algún momento también apoyaron mucho, claro, con una perfecta vigilancia, volvemos a lo mismo, porque si nada más entregas el recurso y ahí los dejas que ellos hagan lo que consideren y no lo estás vigilando, pues sale lo mismo. No, la idea es un acompañamiento paso a paso, y ahí es justamente donde entra el gobierno corporativo. Si tú lo comienzas a implementar desde que es una semilla, va a crecer ya con esa tónica, ya con esa idea.
Y que la semilla sea para el campo específico a donde la vamos a sembrar, porque también desde el gobierno, y eso es crítica de ahorita y de antes. Hace poco le reclamaron al presidente Andrés Manuel en una de las mañaneras y por ahí en otro lado, que reparten maíz que no servía, que ya tenía gorgojo el maíz que habían repartido, y cómo voy a sembrar eso, ya no va a producir nada. Por otro lado, yo recuerdo también, soy hija de ejidatarios, digo, entonces conozco el campo y sé de cómo funciona. Repartían un maíz que en vez de dar mazorca grande, en el pueblo le llaman molonco a los maíces que son chiquitos, que contienen unos 10, 20 granitos, y se pierde una cosecha completa. Este tipo de semilla, si no está adecuada para la altura, para la humedad, para el tipo de terreno, para demás, entonces el beneficiar a quien vendió toda esa semilla para el amiguismo y el compadrazgo siempre ha existido. Entonces, ahí sí hay que ser muy, muy, muy cuidadosos, y esto aplica no solamente a la parte de la agricultura de nuestro país, aplica en todos los sectores, ¿no? Entonces, la improvisación que hemos estado mirando últimamente, tendríamos primeramente que sentarnos a estudiar bien esa palabra, para no caer en eso. Para no regresarnos 20 años. Exacto, porque ahorita estamos... ¿Se corre ese riesgo, maestra? Desde mi punto de vista, sí hay un riesgo bastante severo de comenzar a retroceder si no hay una adecuada planeación estratégica. Se tiene que planear todo lo que se hace, y sobre todo si estás hablando de la empresa. La empresa, porque es el motor de la economía. Ninguna economía que no tiene una empresa sólida, y por empresa me refiero al ente en general, no a lo particular. La empresa tiene que estar fortalecida desde los cimientos, y el principal interesado en fortalecerla debe ser siempre el Estado. Si el Estado tiene una economía fuerte, entonces puede hacer todo lo que quiera, pero planeado estratégicamente, no porque se me ocurrió, no porque lo pensé, no. Entonces tiene que ser muy pensado, muy mentalizado, muy meditado, para que realmente pueda tener éxito. Y realmente creo que hay buenas ideas en todos los ámbitos. Algo que yo siempre he criticado es pensar que, por ejemplo, gobiernos pasados han sido peores, que probablemente el actual es el peor. No. Pero el hablar de lo que pasó y el hubiera, pues ya yo siento tiempo perdido. ¿Cuál sería, le preguntaba en un inicio, cuáles serían los ejes rectores principales? Yo creo, humildemente, que el primero o uno de ellos sería el poner a la persona idónea con la capacitación adecuada para ese tema en específico. A ver, dígame si, hablando de cualquiera de las secretarías, hablando de cualquiera de las instituciones, sería, ¿cómo le haríamos? Hablando de... Yo creo que sí es partir, digamos, es el inicio, ¿no? Porque finalmente son los que van a liderar, quienes van a ser los que tengan el mando para comenzar a realizar cualquier acción. Entonces, si tienen los conocimientos, no solamente teóricos, sino también prácticos, que hayan estado en el ruedo. Porque desde el escritorio se pueden hacer análisis bien bonitos, y en el libro se Exacto. ven, pero ya llevarlos a la práctica. Es otra cuestión. Exactamente. En México hay suficiente capacidad para tener a alguien o muchos mexicanos al frente y hacer algo bien. Yo considero que sí. Y sí hay talento, y sí hay personas, sobre todo con muchas ganas de hacer algo por el país. Simplemente es cuestión de que nos olvidemos de partidos, de colores, simplemente todos vamos hacia el mismo objetivo. O sea, es tener esa visión. ¿Hacia dónde quieres ir como país? ¿Y qué es lo que vas a hacer para poder llegar ahí? Obviamente, si no tienes esa visión, pues tampoco vas a saber elegir a las personas adecuadas. Sino volvemos a lo mismo, ¿no? Compadrazgos, y quien me cae bien, y quien yo considero. No es de que consideres, es que realmente esté probado, que sabe, que puede y que lo quiere hacer. En una empresa, y no me dejarán mentir, queridos amigos, tengo muchos amigos por ahí, si un gerente no te funciona, le das las gracias. Exactamente. En cualquier empresa. Si un almacenista te está robando, le das las gracias. Si algún almacenista pide dádivas para comprarte y seleccionar al proveedor, le das las gracias.
eso debería aplicar también para quienes estén dentro de gobierno federal. Con mayor razón. Con mayor razón. Con mayor razón. Y conozco pocas empresas que tengan mucha calidad. Por ahí yo tenía la fortuna de trabajar con una de ellas y yo siempre la ponía como modelo. La sacaron del país, por cierto. No sé por qué. En esta necesidad de esclarecer y de que no permitía ni que se le llevara el fin de año a sus compradores algún obsequio. Con eso, si se enteraban que se les llevaba algún obsequio, como se hace, como se acostumbra en nuestro país, en las empresas, eran cesados o eran castigados. Entonces, ¿por qué? Porque dice, porque recibe un sueldo de acuerdo a sus capacidades, un muy, muy buen sueldo de primer mundo, tiene todo lo necesario, no tiene por qué. Si yo me entero que está pidiendo algo a cambio, le daban las gracias. Con una mentalidad como esa. Pero en un país, hablando de empresarios sobre todo, y hablando de corporativos, donde la máxima es el que no tranza, no avanza, ¿qué hacemos, maestra? Fíjate que con esto me llevas a la segunda parte de esta charla. Por favor. Muy, muy ad hoc. Por favor. Mira, retomo otra vez gobierno corporativo. Una de las intenciones de gobierno corporativo justamente es vincular derecho, ética y economía. Con eso tienes todo. Todo para poder tener éxito. ¿Por qué? Cuando una empresa realmente comienza, se sube al carrito del gobierno corporativo, entonces comienza a cambiar la visión. Obviamente este pensamiento tiene que ir permeando desde la cúpula hasta las bases más humildes. ¿Por qué? Porque si no están concientizados de la importancia y de los beneficios que esto puede traer para la empresa y para la sociedad al final, entonces no sirve de nada. ¿Por qué te lo digo? Porque entre los principios, uno de los más importantes tiene que ver con el cuidado de los factores éticos en el tema de las relaciones con terceros y también al interior. Y los conflictos de intereses. Exacto, exacto. En México no se dan, vamos a hablar de lo que sucede fuera de México. Exacto, exacto, es algo México, muy común. Sí, claro. Y esto va vinculado también con otro que me permito hacer la unión, que se llama el compliance legal, cumplimiento legal. Cuando, el cumplimiento legal, nada más brevemente, son una serie de herramientas que te permiten poder identificar, por un lado, los riesgos y por otro lado, atacar. Es como son herramientas para poder detectar qué tanto, a qué estás obligado como empresa, porque como empresa estamos obligados a muchas cosas. Desde lo más elemental, como estar dados de alta ante el SAT, hasta lo más específico de acuerdo al sector en el cual te desenvuelvas. Todo esto lo lleva el oficial de cumplimiento legal. Entonces tiene que ir verificando y no se le pueden pasar fechas y tienen que tener bitácoras para poder estar al pendiente de qué es lo que necesito cumplir, qué ya tengo, qué está por vencer, qué hay de nuevo y siempre estar al día. Precisamente para no dar los moches y dádivas porque se me pasó y no quiero pagar la multa, ¿no? Exacto. Entonces aquí vamos a que dentro del cumplimiento legal está la parte ética, la parte de los códigos de ética. Que muchos no sabemos ni siquiera dónde va el tilde, ¿verdad? De esa palabra. Entonces, exacto. Como que no se conoce, como que piensan que es religión o piensan que es algo relacionado con otra cuestión que nada que ver. Pero en realidad estos códigos de ética son importantes. El problema es que estén realmente las personas concientizadas de los beneficios. O sea, muchas veces no es que no recibas una dádiva o más bien que la recibas para agilizar algo, lo que mencionabas. En la práctica profesional, pues, te has dado cuenta de muchas cosas, sobre todo en el litigio. En ciertos tiempos fue muy común. Yo quedaba impresionada cada vez. Yo recuerdo que la primera vez que llegué a juntas de conciliación, pues yo pedía mi hojita de mi audiencia, ¿no? Y como no ingenuamente no dice, ahora algo, lo veo así. Pues yo y mi hojita, y nadie me da mi hojita hasta que me dijeron que era lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces... Es que la copia cuesta, maestra, exacto. Y usted no sabía eso. Exacto. El papel allá dentro de las oficinas es más caro, muy caro. Sube su valor. Sí, claro, el tóner oferta, cuesta demanda. Muchísimo. Exacto. Sí. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, desafortunadamente entra la persona en el juego. En el círculo vicioso. Exacto, y es un círculo del cual las personas no pueden salir. ¿Por qué?
porque si no al pasante lo despiden porque pues no da efecto, o sea, no. Oye, te mandé y no me Por traes ahí no me traes la resultados, hojita, ¿sabes pues, qué? No me traes la hojita. Exacto, Y a veces tiene el pasante que sacar de su bolsa para pagar esa hojita. exacto. Que esa parte no la ven, Exactamente. pero con la necesidad de estar o de pertenecer a ese despacho, pues hasta el estacionamiento del jefe pago, Lo paga me él, toca ¿no? pagar aunque me Exacto. quede sin mi torta del día. O vamos a suponer que perteneces a una empresa en la que tú eres agente de ventas, ¿no? Y que a lo mejor para conseguir X cuenta, Tengo que ofrecer, ¿qué? Las perlas de Algo. la Virgen. lo que sea, ¿no? Pero algo que obviamente no estaría bien porque Porque no va situa- dentro del contrato. Claro, y en obviamente. situaciones normales, si tú ofreces un buen producto y un buen precio, te tendrían que contemplar, o sea, no tendrías por qué dar nada a cambio. Y ahí viene la parte que le mencionaba al inicio. Yo escuché el día de ayer por ahí a Carmen Aristegui, saludos Carmen, tenía de invitados a 2 periodistas, si no mal recuerdo, de New York Times, eran americanos. Total que están haciendo una estudio, una investigación del río Santiago en Jalisco, en Guadalajara, esta situación de gente muriéndose, gente perdiendo miembros y demás por la contaminación tan grande de este río. Y por ahí hace poco, y tenemos pendiente con el diputado David Orihuela, hablábamos de la cuenca del Alto Lerma, que es la agua que nos tomamos y que ese es otro tema para otro día, queridos amigos. Pero hablaban de esto y yo me quedó muy grabado y por eso lo mencionaba. En el TEMEC mencionan estos periodistas que vienen unas letras no chiquitas, microscópicas, esta situación de que va a haber inspectores, observadores sobre temas ambientales en nuestro país. Y queda así como que en entredicho y muchos van a estar temblando y los van a dejar colgados de la brocha, como dicen en el argot. ¿Qué va a pasar? Porque es bien sabido de muchas empresas que tienen permitido contaminar y tiran sus desechos en las noches. Y hablemos de todos los hoteles en las playas, y hablemos de todas las refresqueras, y hablemos de todos los productores. Y vemos que siempre junto a donde está la empresa hay un río, hay canales. Hablemos de todas las textileras acá en Puebla, hablemos de todos los talabarteros y los zapateros en León, que esa agua es la que va para Guadalajara, para Jalisco. Es increíble que se diga, sí, pero está permitido hasta dónde puedes contaminar. Cuando vemos una normativa ahorita en la Ciudad de México, que las bolsas ya te las prohíben en el súper y estas prácticas que en apariencia parecían ser de maquillaje, y vemos todo el trasfondo con esta cloaca literal, ¿qué va a pasar? ¿Se puede remediar el asunto hablando desde el derecho corporativo? Porque aquí están implícitas la gran porcentaje de empresas en nuestro país. Yo creo que mucho del problema tiene que ver con la falta de ética, la falta de valores corporativos, que no se ha comenzado a trabajar o que se utilizó mucho nada más como para poder entrar al mercado de valores, pero no lo he interiorizado. Entonces, por supuesto que si simplemente es como de manera superficial lo que se hace, y lo mencionamos tanto políticas públicas como lo que hacen las empresas, nada más como para cumplir con la norma, pero no interiorizan a sus empleados, no los sensibilizan, incluso ellos mismos, de los beneficios que esto puede traer, no solamente para ellos como empresa, sino para el planeta entero, pues entonces sí vamos a tener muchos problemas. Entonces, realmente, ¿qué tanto podemos avanzar? Pues dependerá justamente de cómo dimensionamos el tema ético en todo esto. ¿Qué tanto puede aportar el gobierno corporativo? Yo digo que mucho. Pero también mucho es trabajando desde el campo ético con las personas, desde la sensibilización. Y yo creo que muchas de las iniciativas que se han emprendido en todos los ámbitos, y no me refiero únicamente a esto, llámese las bolsas de compostables, llámese todo. Las bolsas compostables que últimamente nada más dice que son compostables en el etiquetado, por llamarlo de una forma, pero realmente no lo son. Y por ahí se desató el tema, hablando de las bolsas, hasta dónde es posible que estas bolsas compostables, estas bolsas verdes, este pigmento que le imprimen para que se vean verdes y se vean que son ecológicas, se parecen al partido que tenemos ahora, o sea, de ecológicas no tienen nada y pueden contaminar mucho más. Exacto. Esta normativa, ¿quién regula? ¿A quién tendríamos que ocurrir? ¿Qué va a pasar? Porque es como una moda.
es como una moda, y en mi pueblo dicen de la moda lo que te acomoda. ¿Hasta dónde realmente se va a lograr? Yo le decía hace poquito al ingeniero, estábamos platicando, y platicaba con otras personas, en la Ciudad de México, no vayamos más lejos, que es donde estamos hablando de las bolsas, y donde estamos hablando de contaminación, y donde estamos hablando. ¿Cuántos puestos de tamales se le ocurre que hay? Tamales en la mañana, esquites en la noche. Cada esquina. Son muchísimos. ¿Y cuánto es unicel? ¿Cuánto son cucharitas? ¿Cuánto es carbón prendido? ¿Cuánto? O sea, de verdad, queremos tapar el sol con un dedo. ¿Hasta dónde hay intereses ocultos por ahí? Siempre ha sucedido que resulta que nos enteramos después. No, lo que pasa es que esta iniciativa en la legislatura fue porque el dueño de las empresas tales era hermano de tal, pariente de tal, amigo de tal. Y entonces, para beneficiar a un sector, en la Ciudad de México por ahí nos decían que estos palos que pusieron en cada esquina, estos palos altos, pues que era un cuñado de la de movilidad en ese tiempo, y por eso urgía hacer negocio. Después nos enteramos cómo suceden las cosas. La ética y la deontología del profesional, ¿hasta dónde tiene que permear realmente en el ser humano? ¿Esto dónde sería? ¿Desde la escuela o lo podemos adquirir de forma autodidacta? Yo siento que empieza desde el hogar. Desde casa. Desde casa. Ya después vienen las escuelas. Pero es un trabajo... La parte de sociedad y empresas. Claro. Y después ya es cuando ya inserto dentro de la sociedad, entonces ya comienzas a trabajar con eso que te dieron desde casa, desde la escuela, para realmente generar un cambio. ¿Por qué? Porque yo he visto muchas veces como el tema ético lo toman como dices, de moda, ¿no? Que está de moda, el código de ética, si vamos a cumplirlo, vamos a tomar el curso en línea del código de ética, lo pasan allá, ya se hace. O sea, la ética no se aprende nada más leyendo, se aprende practicándola. Exacto. Ya me la sé, me saqué 10, ahí tengo mi diploma guardado. Pero, ¿qué implemento dentro de mi hogar? Exactamente. O sea, tan solo esto de lo que hablábamos de las bolsas, ¿no? ¿Realmente es un beneficio? O sea, ¿qué tanto se consultó a los expertos para realmente saber si eran bolsas que realmente iban a servir, las famosas bolsas compostables? Estaba escuchando en Radio UNAM, no recuerdo si el lunes, entrevistaron a un experto en materia ambiental, y entonces le preguntan, ¿realmente las bolsas compostables son útiles? Y él dice, no piensen que por aventar o por lanzar la bolsa compostable al piso va a salir un arbolito, o sea, no funciona así. O sea, también tiene un nivel de contaminación a lo mejor un poco menor, pero al final es contaminación. 1% menor, porque no salen con esas situaciones, ¿no? Irrisorias. Exactamente. Y otra cosa, ¿qué tanto el consumidor está consciente de lo que está comprando? Porque nada más porque le dicen, es que estas sí son bolsas biodegradables. Ya nada más nos quedamos con eso, pero no vamos más allá, no investigamos. Pero está la otra cuestión, querida mía. Creo que hay que, hablando de derecho corporativo, hablando de corporativos, hablando de empresas en nuestro país, ¿hasta dónde esta norma va a llegar hasta allá? Hasta la pirámide, a la punta de la pirámide, los grandes corporativos. Vemos, yo hablo de galletas. Galletita que trae 3 sobre una, embolsada sobre otro paquete que trae 10 paquetes, sobre otra caja que trae otras 10, y todavía, y con papel metalizado al final. Ajá. Más el embalaje de todas. Aparte, las galletitas que ahora ya no te las vendes sueltas, como viene en papel metalizado de este tipo de frituras, pero adentro trae una charolita tipo PET de este duro, donde vienen las galletitas acomodadas para que se vean más bonitas. Exacto. Te come las galletitas en una sentada con amigos y ya tiraste esa charolita y tiraste la bolsa metalizada. Y si vienen en bolsitas todavía las otras, pues ya es otras más 20 bolsitas de las que venían adentro. ¿Hasta dónde esta norma de las bolsitas va a llegar a las empresas que están haciendo esta práctica que yo le refiero? Pues yo considero que hasta donde lo permitan sus cabilderos, ¿no? Porque muchas veces también ese es el tema. La legislación. Sencillamente ahí está la legislación. ¿Qué tanto la cumplen? ¿O qué tanto se legisla en favor de amigos e intereses de unos cuantos? O incluso la legislación, ¿qué tanto trastoca los intereses de? O sea, porque quedamos, o sea, para quedar bien, bueno, hasta aquí ya no. Al ciudadano común. Porque si te das cuenta esto de las bolsas, en realidad, ¿a quién está beneficiando? O sea, aparentemente al medio ambiente. No por eso te bajan el peso de la bolsa. No.
O sea, tú compras X cosa, ¿no? Y no por eso el precio es menor. O sea, al final no es el consumidor final el que se beneficia. En teoría se supone que es en beneficio del medio ambiente, pero sigue existiendo el plástico. Y en otras, de muchas otras formas. Exactamente. Tenemos el negociazo que son las botellas de agua. Digo, hagamos memoria, ¿cuántos años tiene el cargar la botella de agua a la calle? Cuando antes tomabas agua y hasta que llegabas a tu casa volvías a tomar agua, porque no comprabas en la calle. Ahora es un negocio tremendo. Y hasta donde estas empresas responsables, porque por ahí escuchaba a alguien hablar de empresas responsables que se dedican a comprar sus mismos envases, como últimamente lo está haciendo, creo que FEMSA, o que eso quería implementar y que ahora vamos a recuperar lo que ya contaminamos, ya los vamos a descontaminar. Me da mucha risa cierta publicidad. Exacto. Engañosa. Porque hacen creer que es una empresa realmente responsable social y ambientalmente. Ajá. Algo que pues en realidad no es. ¿Cuánta agua se necesita para producir lo que ellos producen? Exacto. En las cantidades que lo hacen? Y los desechos que a qué ríos van, volvemos a lo mismo. Aparte, en la otra situación, el etiquetado de sus productos que no está del todo claro. Exacto. Estos colorantes que son sobre todo, deje los endulzantes, los colorantes que en otros países muchos no están permitidos, pero en México sí. Entonces yo creo que la norma debería ir mucho más allá. Me pueden decir y rebatir algún punto a los diputados, estamos empezando con algo, pero siempre es empezar con algo al que perjudica primero es al primer comprador, al ciudadano de a pie. Al eslabón más débil de la cadena. Porque si no existiera una empresa que produce eso, pues yo no lo compraría, no existiría en el mercado. Entonces dicen, no es que ahí está y tú verás si lo compras. Pues todo nada se sigue contaminando. Exacto. Entonces, digamos, podemos estar aquí muchas horas seguir hablando. Todo esto implica lo que es sociedad y empresa, hasta dónde tenemos que poner la parte que nos corresponde. La parte de los medios, ¿dónde influye en el derecho corporativo? La parte de los medios. Sí, pues mira. ¿Hasta dónde influye un poco o mucho? Pues los medios finalmente son un canal, una forma de comunicación, una salida, digamos, al mundo exterior. Entonces yo creo que también hay mucha responsabilidad por parte de los medios y debe existir una sinergia con la empresa. ¿Qué tanto influye derecho corporativo, gobierno corporativo? Bueno, influye mucho en el tema del manejo de la información, ¿no? Existe mucha información que es considerada como información relevante, información confidencial, información que no puede ser divulgada o información que sí debe tener el inversionista. Por ejemplo, imagina que de pronto tú vas a invertir en una empresa de la cual no tienes como claro el producto que van a vender, ¿no? Y resulta que es un producto que tiene elementos que están prohibidos. No sé, vamos a suponer una bebida, ¿no? Y tiene alguna sustancia blanca, polvito para, no sé, algo que la hace más potente. Los adictivos, ¿no? El glutamato monosódico, nos decían los amigos, la mayoría de los productos, y eso es lo que vuelve adictivo, ese saborcito. Pero vamos a suponer que ya sabes que las legislaciones de pronto son un tanto laxas y te dicen, pero tanto porcentaje es permitido y ya pasando de ese, entonces ya, ahora sí. Vamos a suponer que ellos en realidad están por encima del mínimo permitido, pero tú no lo sabes porque no te lo informaron. Ajá. Tú como inversionista estás peligrando, porque si llega a existir un problema, si llega a salir a la luz pública eso, de los primeros perjudicados van a ser los inversionistas. Exacto. Pierden todo. Pero porque no tuvo una información correcta. Exacto, oportuna y veraz. Entonces ahí es donde la información, el manejo de la información es tan importante y tan crucial en el gobierno corporativo. El gobierno corporativo protege también esta parte de la información con la finalidad de que no se divulgue de más cosas que pueden perjudicar a la empresa, pero que tampoco no se divulgue lo que se tiene que divulgar, que tiene que saberlo el inversionista, que tiene que saberlo el gobierno, que tiene que saberlo el agente que tenga que saberlo. Pero ahí es dispararse en el pie, como dicen en el pueblo, querida mía, porque todo lo que perjudica, hablando de cuestiones alimentarias, al país, a los ciudadanos,
al paso de los años, el gobierno, el Estado, tiene que curar esas enfermedades que crearon las empresas. Entonces, pues, pararse en un pie y no tener esa visión. Exacto. A final de cuentas, cada legislatura legisla a conveniencia y con esta necesidad de innovar, o simplemente porque cada iniciativa, pues, es una lana que también va implícita ahí. El negocio de los amigos dentro de la política. Hasta donde también influye el derecho corporativo dentro de las cuestiones políticas. Porque tal vez no pareciera como en Estados Unidos, que son los corporativos o las empresas los que ponen y quitan en gobiernos. Digo, no pareciera, pero la práctica en nuestro país, incluso los gobiernos municipales son así. Yo creo que hay mucha relación y es una sinergia no aceptada o no comprendida. Sí, el secreto a voces, claro. Exacto, es el secreto a voces. Todo el mundo sabe que sí existe complicidad. En algunos casos es muy evidente, en otros no tanto, pero justamente por esta sinergia, digamos, negativa, si se me permite el término, es justamente por lo que debiera el gobierno corporativo potenciarse, justamente por la parte ética. Pero en muchas ocasiones esto no se logra justamente porque no existe, o más bien existe renuencia tanto por parte del gobierno estatal, del gobierno federal, como de los empresarios. Lo que te decía al principio, revelarte como tal, como empresa transparente, porque parte de lo que te da gobierno corporativo es transparencia y certidumbre. Real. Entonces, si tú te transparentas y dices, quien quiere invertir aquí, adelante. Pero va a ser así, así es. Exacto. Estos son mis números, a esto me dedico, estos son mis estados financieros. ¿Quieres invertir? Pero pocas empresas están dispuestas a hacerlo. Eso fue lo que pasó en Estados Unidos. Y pocos están dispuestos precisamente a arriesgar su dinero si no van a tener la ganancia que estaban acostumbrados o que los márgenes de ganancias. Fíjate que tenía un profesor en la facultad que nos decía mucho que los empresarios en México quieren ganar más del 50% siempre. Si se puede el 100%, mejor. Y por eso aquel declare menceros. Y que en otros países, Estados Unidos, pues no, su margen de ganancia, si acaso llega máximo el 40%, por ahí andan, ¿no? Pero primero cumplen con todo. O sea, pagan lo que tengan que pagar, así que lo que le toca al gobierno, ya impuestos le toca al gobierno, lo que le corresponde a otras instancias, bueno, finalmente lo pagan los trabajadores y ya al final lo que les queda. Y con eso están bien. Pero el empresario mexicano sí tiene mucho esa renuencia. Esa renuencia y esa lógica. Pero aparte también, en la lógica del empresario mexicano, en muchos, hablábamos hace un momento de conflicto de intereses, meto a mi compadre que fue diputado, porque ya tiene los conectes, entonces le doy una gerencia, no para que me diga cómo se hacen las cosas de mejor forma, sino para que me enseñe cómo burlar la justicia y burlar la norma. Exacto. Ese es el gran problema, creo yo. Exacto. A todos niveles. Sí. Por eso le digo, desde municipal o delegacional. A ver, el que está ahí adentro, el que ya estuvo, sabe con quién voy a llegar o quién me va a ayudar a burlar o a ganar más y perder menos. Exactamente. Cuando el perder menos no debiera ser, porque entonces son los mismos recursos que el Estado va a invertir en el mismo país. Pero en aquella visión que tenemos de que pues todo lo que te dan o que damos se lo lleva a la clase política que gusta de la uña, pues es muy complicado, es muy difícil, es como una madeja que si tienes mucho cuidado para ir deshilando, porque si no se enrolla más. Así es México en este momento, maestro. Sí. Desafortunadamente todavía seguimos con esa idea y creo que en mucho tiene que ver con la forma en la que los recursos que salen, digamos, del bolsillo de cada uno de nosotros no se transparentan adecuadamente. Pero también está nuestra corresponsabilidad porque, a lo mejor el Estado no te dice en qué invierte, pero tú puedes preguntar, tú puedes exigir, ¿no? Y no simplemente cruzarte de brazos y decir, ay, yo no pago impuestos
porque igual se lo van a llevar los de la clase política. Porque entonces ya sería como un pretexto Exactamente. para sentirme menos mal de lo que estoy haciendo. Exacto. Pero fíjate que es un pretexto muy recurrente, como un lugar común en muchas personas, porque de pronto cuando llego a platicar de temas como paraísos fiscales, impuestos y estas cuestiones, siempre una de los argumentos es que yo no pago impuestos, no me gusta, no le quiero pagar al gobierno porque se lo embolsan. Porque es para sus moches y para sus cosas y todo eso. Para explicarle a un ciudadano común por qué si tendrían que pagar impuestos, ¿qué tendríamos que hacer, Mesa? ¿Cómo se lo explicaría a un ciudadano común el por qué sí se deben de pagar impuestos? Bueno, por una sencilla razón. Siempre pongo el ejemplo de la casa, ¿no? Vamos a suponer que somos 10 miembros, ¿no? El papá, la mamá y los 8 hijos, ¿no? Yo creo que me fui a una familia muy extensa. De provincia. De provincia. Sí, bueno, pero el punto es que vamos a suponer que solamente el papá trabaja. Es una carga muy fuerte para el papá y la mamá es la que administra ese dinero. ¿Cómo le puede hacer para poder mantener? Como le hacía Bartola con los pesos. Con los 2 pesos, ¿no? Es lo mismo acá. ¿Qué pasaría ahora si de pronto, olvidaba decir que esos 8 hijos sí trabajan, ¿eh? Ah, ok. Pero no aportan porque son de las familias antiguas que no le pedían a los hijos, ¿no? Pero al final, una casa cuesta, tener servicios cuesta, pero todos quieren internet, pero todos quieren agua, pero además todos quieren comer y sus 3 comidas. Y las vacaciones, porque esas van por parte del papá. Entonces, ¿qué pasaría si cada uno de estos 8 hijos, que por cierto ya son mayores de edad y que sí trabajan y que sí ganan bien, aportan una parte de su salario? ¿Un porcentaje fijado? Un porcentaje, ¿no? Entonces la carga del padre va a ser mucho menor y va a poder darles una vida de mejor calidad. Todos van a poder vivir mejor, ¿no? Y tener servicios a tiempo y tenerlo todo en orden. Y la pobre madre no va a estar tronándose los dedos para tratar de cubrir las necesidades de todos. Es lo mismo en un país. ¿Ese sería el verdadero socialismo? Porque de repente cuando lo oyeran van a decir, ay, quieren que nos regresemos a la antigua URSS, ¿no? Que todos queramos a la comuna y demás. Tenemos también una visión distorsionada del socialismo en nuestro país. Sí, más bien se distorsionó. En realidad yo no creo que llegáramos a eso o que fuera equiparar al socialismo. Simplemente es poner todo en su justa dimensión. La vida cuesta y la vida es cara, los servicios son caros. Si todos, fíjate, ahorita no tengo el dato exacto de cuántos contribuyentes somos, pero en comparación con todas las personas que hoy mismo estamos contribuyendo con impuestos, en comparación con las personas que no pagan impuestos y que estando obligados no lo hacen, es opuesto, o sea, es prácticamente la pirámide invertida, ¿no? O sea, la base es ahora la punta y es la que está sosteniendo a la base de esa dimensión. Entonces, si todos cooperamos con la parte que nos toca en cuanto a impuestos, y eso implica que si eres informal entres a la formalidad y que entiendas que lo que estás dando es lo justo, sin pensar que es que se lo van a embolsar, es que va a servir para que se enriquezca el gobernador y se vaya de aquí. No, o sea, es porque sencillamente los servicios cuestan y el Estado tiene una carga tremenda en salud, tan solo ahorita los problemas que hay en materia de salud, ¿no? ¿Qué es eso? Y es otro tema también, hay otras cuestiones. Hablando de improvisaciones en todos los Exacto. sentidos, le decía yo. Pero entonces, si ya tienes los recursos, yo lo que siempre he dicho, para poder exigir tienes que cumplir. No puedes ir por el mundo exigiendo algo respecto de lo cual existe la correlatividad en el sentido de que tú estás obligado también a algo y no cumples. Entonces tampoco tienes derecho a exigir. Pero si eres de los que sí paga impuestos, de los que sí lo hace a tiempo y que además está consciente de que es lo mejor para poder vivir de una forma más digna, bueno, pues entonces, ¿por qué no hacerlo? Y entonces ahora nuestra parte es exígele al gobierno. Yo ya pagué, te exijo. ¿Hasta dónde puede ayudar esta iniciativa de ley que traían últimamente de erradicar la condonación de impuestos y esas cosas que se hicieron en sexenios pasados, donde era bien sabido como el regreso de impuestos a grandes corporativos a niveles escalofriantes, ¿no? Entonces, ¿de qué sirvió que entraras si se lo vas a regresar? ¿Hasta dónde? Y eso también
abonaba a esta falta de cordialidad o a esta desconfianza del micro y mi pyme empresario de, pues es que nada más se lo regresan, pero a los grandes, a nosotros nos sangran cada vez que pueden. Exacto. Fíjate que siempre cuando hago este tipo de análisis me he dado cuenta de una cosa muy, muy peculiar y digo, no sé si solamente sea de nuestro país o ocurra en otros, pero siempre la clase más desfavorecida es la clase media, siempre. Que ya no se dicen los que se sentían, los que eran clase medieros, que se sentían ricos, ahora pues ya hace poco nos decía un querido amigo en la Facultad de Derecho, pues ya la clase media ya nada más quedó en el pensamiento de algunas personas. Exacto, o sea, se está desdibujando. Ajá. ¿Por qué? Porque es la que está recibiendo toda la carga. Porque es la que está en medio, es la que sí está en el padrón de contribuyentes. Y el SAT está ahí atento. Y es a quien le va y le toca y qué pasó y no me has pagado y les inicia procedimientos y demás. La clase, los sectores más desfavorecidos son los que tienen la protección, digamos, de los estados y de los gobiernos asistencialistas. El paternalismo, ¿no? Sí. Y siempre ha existido, ¿no? Sí, pero eso va hermanado con el clientelismo electoral, que esa es otra cuestión. Exactamente. Y bueno, y la gran cúpula, pues es la que no paga impuestos porque les condonan, porque deducen en demasía y entonces hasta les regresan. O sea, porque tienen los buenos bufetes contables y jurídicos que les ayudan a tergiversar y acomodar a la ley y a su conveniencia. A maquillar su conducta, así es. ¿no? Entonces, realmente todo esto sí influye para que de alguna manera no exista como un rumbo para el tema de los impuestos, sobre todo cuando estás hablando de esta disparidad, esta diferencia tan enorme que existe entre una clase y otra. Entonces, del por qué, por ejemplo, los de en medio están renuentes de pronto o sea, algunos que son los cautivos, pues lo hacen porque no les queda de otra. Pero algunos que están en ese gremio o en ese sector poblacional y que pueden eludirlo, lo hacen. ¿Por qué? Porque no es algo que lo consideren como justo. Exacto. Entonces, y al mismo tiempo no lo consideran delito porque pues, se lo están haciendo los de adentro, lo están haciendo los de arriba. Exactamente. Porque no lo voy a hacer yo. Exacto. Entonces, lo que mencionas de la modificación que se puede hacer en el tema de las condonaciones para las grandes cúpulas, bueno, primero tendríamos que ir trabajando en el tema de ampliar la base de contribuyentes. Así es. Esa sería, y fíjate que hace tiempo escuché una posibilidad de iniciativa, no creo que fue de Manlio Fabio Beltrones, si no mal recuerdo. Él proponía esto, hacer una ampliación de la base de contribuyentes. ¿Para qué? Para que ahora sí todos contribuyeran en la medida de tus posibilidades, como lo establece la Constitución, artículo 31. Pero aquí viene otra cuestión, dependiendo de quién venga la propuesta, y nada más con mencionar el nombre, ya mucho lo va a decir no. Exacto. Porque ven o piensan que va a traer un trasfondo detrás, no solamente político, sino con los antecedentes que hay. Está bien complicado. Y fíjate que es lo curioso, ¿no? Es lo curioso, que de pronto ves buenas ideas en personas no gratas, o en personas, o quizás en sectores que a lo mejor dices, pero híjole, quizás tienen una intencionalidad ahí oculta. Sí, porque dices, bueno, si todas estas buenas ideas las tenías, ¿por qué no las implementaste cuando estabas? Exactamente. Esa es la reticencia del mexicano. Y quizás también fue por lo que no prosperó, ¿no? Exacto, que esa es otra cuestión. Así, ya por aquí, le digo que nos podemos quedar horas. Ya nos rebasamos la hora desde hace un rato y podemos seguir. Podemos seguirle. Y pensaba como que una hora es mucho tiempo. Exacto. Aquí tenemos saluditos. Isidro Saucedo, doctor querido, gracias por estar presente, por aquí está presente. María Valencia Díaz, gracias María por estar presente, un saludo hasta donde estés. Alejandro Carlos Espinosa, doctor Alejandro Carlos Espinosa, debe de estar fascinado mirando lo que nos está compartiendo la maestra. Delitzel Herrera Linares, un saludo hasta Querétaro, mi queridísima. Que hoy es tu cumpleaños, de verdad te amo muchísimo, que estés celebrando con todos los que te aman, todos los que te aprecian. Un saludo hasta Querétaro. Alejandro García, Alejandro Gallegos,
Queridísimo maestro, gracias por estar aquí presenciando el video y a nuestra Miss de inglés, queridos amigos, que vamos a aprovechar el comercial y les voy a comentar una nueva. Aquí en Insurgentes Sur 623 van a comenzar los cursos de inglés y de idiomas en la mañana tempranito a todos los que tengan, ya les estaremos compartiendo y nuestra queridísima Ofelia Alemán García va a estar dando estos cursos por acá, así que nuestra Miss, la especialista en idiomas, ya vamos a tener noticias para ustedes, para el público en general y para los alumnos y demás que están con nosotros. Nos dice, es muy difícil hacernos conscientes de la responsabilidad moral y cívica del pago de impuestos. Tiene usted un trabajo muy difícil, es como ser árbitro de fútbol. Nadie lo quiere, nadie quiere pagar impuestos y la verdad, pero sí es necesario. Exactamente. Qué muy complicado, necesario. Qué difícil. Gracias de verdad a quienes se conectan, a quienes nos hablan, a quienes nos dejan sus aportes después y a quienes miran el programa después, porque sabemos, tenemos la fortuna que nos miran más allá de nuestras fronteras, así que saludos a nuestros coterráneos allá en Estados Unidos, en otros países que también nos miran, a nuestros hermanos latinoamericanos, que muchos colegios, barras de abogados y consorcios jurídicos también están al presente. Pues de verdad, maestra, nos deja muchísima tarea. Es una cátedra gratuita, les digo yo siempre, y a nuestros invitados les dejamos como esta tarea que les dejen a nuestro público en general. ¿Qué sería lo que les deja para el análisis más profundo del tema que hemos tratado el día de hoy? Bueno, yo considero que serían por lo menos 3 puntos. Por favor. El primero tiene que ver con el tema central, gobierno corporativo, la importancia de la sensibilización, ¿no? Fijarnos siempre en el beneficio que nos va a traer más allá de lo que digan. Y por esto me refiero a que muchas veces se creyó que el gobierno corporativo era únicamente para la gran empresa. Okay. Puede ser también para la pequeña empresa y para la micro. Y también sensibilización en temas éticos, ¿no? Esto nos puede traer muchos beneficios también. Y por supuesto el tema de los impuestos, digo, ya que quedó aquí en el comentario. Ajá. Sí, siempre concientizarnos de los beneficios que esto trae, más allá de nuestros gustos, más allá de nuestras discrepancias, más allá de lo que pensemos que pueden hacer con los impuestos. Para eso tenemos mecanismos para exigir la transparencia. Entonces, gobierno corporativo te da transparencia y certidumbre jurídica. ¿Por qué no llevarlo a otros terrenos? Perfecto. ¿Sus redes sociales? ¿Maneja redes sociales? Pues en Facebook me encuentran como Yaslo. Yaslo Pervel, y bueno, nada más el teléfono, WhatsApp. Por favor, si gusta dejarlo al público. 55 38 27 85 82 para cualquier duda, cualquier comentario. Y bueno, esas serían mis redes sociales. Y en esta parte de la educación que está dando videoconferencias y demás, ¿quiénes pueden acceder a ella o es solamente con algún particular o cómo lo hace, maestra? Me quedó esa duda, no hablamos tanto solamente al inicio en su sí, semblanza. Bueno, mira, ahorita es con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP Online, en donde estoy impartiendo los cursos virtuales en materia de gobierno corporativo, diplomados en derecho corporativo también, que son muy interesantes. Y también próximamente hay un proyecto para comenzar a dar clases virtuales sobre estos temas que hemos manejado, pero ya como a nivel particular para capacitaciones de empresas. Entonces, perfecto. Les estaremos informando. En ese teléfono que nos acaba de dejar. Si alguien quisiera ver alguno de sus charlas o demás, ¿hay algún lugar o alguna conferencia donde puedan acceder o tiene liga para esta universidad que pudieran acceder y interesarse por su trabajo? Sí, sería a través de UPAEP Online, pero sería más fácil si me contactan y yo ya los enlazo directamente cuando exista alguna charla, sobre todo cuando hay clases espejo. Para el Gran Colombiano podría ser una opción. Y bueno, de esa forma podemos estar en contacto. Perfecto. Pues ya saben, queridos amigos, porque yo sé que más de alguno va a estar presente y va a estar atento a lo que puedan aprender, porque de eso se trata, de esta evolución que como seres humanos, más allá de que seamos empresarios o no, lo que necesitamos aprender, nunca está de más saber. Exactamente. Pues queridos amigos, de verdad, gracias por estar con nosotros en un miércoles de Criminogénesis, y como siempre, acuérdense que todavía está ahorita el número 16, estamos promoviendo de la revista Criminogénesis en www.criminogénesis.com, ahí la pueden encontrar, ya pronto sale el número 17, la revista especializada en criminología
Psicología y Derecho Penal. Y recuerden que entrando a la página también está la liga para aprender de la mano de nuestro queridísimo doctor Alejandro Carlos Espinosa y las plumas especializadas en materia. La maestra María Teresa Osorio Cuellar, las medidas cautelares para adolescentes en conflicto con la ley. Recordemos que este número habla de adolescentes y justicia penal. Entonces, como padres de familia, ahorita que está el tema tan difícil, tan complicado, no está de más aprender de casos específicos, de plumas especializadas. Búsquenla, la pueden encontrar en todos lados, y si no, directamente con el doctor Alejandro Carlos Espinosa, ahí en su Facebook o en la página www.criminogénesis.com. Pues muchas gracias. De verdad, un placer, un honor que haya estado con nosotros. Aprendimos muchísimo. A ustedes por la invitación. Y que sea la primera de muchas más, porque creo que hablando de estos temas que usted maneja, maestra, mucho de dónde cortar. Y necesitamos aprender de los que saben. Gracias. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. Queridos amigos, soy Delia Linares Alvarado, a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre de nuestro rector, el doctor Anatolio González Emigdio, y de quienes hacemos el programa Más que Leyes Educando a la Conciencia. Muchas gracias. Estamos en espera de confirmar un programa especial que vamos a tener el día de mañana. Si es así, ya en nuestras redes les comentaremos quién estará el día de mañana y qué tema vamos a manejar. Tengan una tarde excelente. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.